El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Cuando no los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Hermanos, durante este tiempo de Cuaresma, además de practicar de manera más intensa las obras de caridad, las obras de misericordia, se nos invita a orar de manera constante. Y las lecturas de hoy nos proporcionan y nos proponen reflexionar sobre cómo hay que rezar y qué vamos a decir. Jesús les dice a sus discípulos cómo deben orar. Imagínense, cuando veían a Jesús los discípulos, al ver cómo regresaba después de hacer la oración, pues yo creo que regresaba renovado, radiante, regresaba con mucho entusiasmo para iniciar sus actividades, porque de hecho por eso lo seguía la gente. Una ocasión cuando se fue a rezar y regresaba, le dicen: todos te andan buscando. ¿Por qué lo andarían buscando? ¿Por qué lo andarían buscando a Jesús? Yo no sé. Se busca una persona amargada, negativa, triste, que siempre se está quejando, que siempre ve todo lo negativo, una persona negativa, pesimista. Pues no. Jesús era una persona que algo transmitía cuando regresaba de su oración. Por eso los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos tú a orar. Y en primer lugar, el Señor nos dice que cuando hagamos oración, no hablemos mucho. No hablemos mucho, porque vean cómo nos pasa a todos, que pensamos que la eficacia de la oración depende de lo bien que hablemos, ¿verdad? Incluso mucha gente está preocupada: ¿pero qué le voy a decir? ¿Pero cómo lo voy a hacer? Es que no sé rezar. Pues dile eso, que no sabes qué decir y no sabes qué rezar. Eso dile al Señor, eso díselo. Jesús nos dice que cuando hacemos oración, pues no tenemos que utilizar muchas palabras. El cardenal Sara
Él habla en un libro que habla sobre la fuerza del silencio. La fuerza del silencio. En las capillas de adoración, de hecho, lo que se debe de privilegiar es el silencio. Es decir, ese espacio para escuchar a Dios. Ustedes imagínense que invitan a alguien a su casa y llegan, lo ponen en la sala y él quiere platicar con ustedes y le dicen ustedes: espérame, te voy a leer mi libro. Y ahí empezamos y nos arrancamos, ¿verdad? Y hable, y hable, y hable, y hable, y hable, y hable, y hable. El invitado diría: bueno, ¿y a qué hora se me va a dejar a mí hablar? Luego llega la gente, bueno, entiendo que es para eso, ¿verdad? Que llegan con los sacerdotes, ya después de que pues hablaron todo lo que tenían que hablar. Uno espera darle los consejos y no, hombre, ni se esperan a los consejos. Muchas gracias, padre, qué a gusto platica uno con usted. No lo dejaron decir nada. Bien, con Dios, Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Él sabe lo que necesitamos. Sabe lo que necesitamos. Entonces lo que tenemos que hacer pues es estar con Él. La fuerza del silencio. Así como un padre sabe lo que necesitan sus hijos. Cuando un niño, qué sé yo, se acerca con su papá y no sé si el niño tiene los zapatos rotos, y el niño simplemente con que se presente junto a él, y un buen padre, pues sin que su hijo le pida zapatos, al verlo, se los va a dar. Cuando hagamos oración, no estemos tan preocupados de decirle muchas cosas. Él ya sabe lo que necesitamos. Por eso dicen que la oración no es que le informemos a Dios lo que necesitamos. ¿Qué le vamos a informar si Él lo sabe todo? Lo que necesitamos es lo que se llama la oración del corazón. Señor, aquí estoy. Señor, tú sabes esto que me preocupa, mi trabajo, me preocupa mi familia, me preocupa la enfermedad de este ser querido. Estoy con mucho dolor por la muerte de este familiar, de este amigo. Estoy preocupado por miles de cosas. Aquí estoy. Tú sabes más. ¿Cómo, hablando Santa Teresita de Lisieux sobre la oración, él decía que no nos preocupe si cuando hacemos oración pues alguna vez nos llegamos a dormir? Que eso no nos preocupe. Que eso no nos preocupe porque un niño agrada lo mismo a sus padres estando dormido que estando despierto. Así es. Ustedes vean cómo disfruta un papá, una mamá con su hijo cargado. Aunque su hijo no le diga nada, pues está agradando a Dios, está agradando a sus padres ese niño, despierto o dormido. Y también decía, si alguna vez pues nos llegamos a dormir en la oración, y si así como un médico cuando va a hacer una operación al paciente lo duerme, pues así también Dios luego nos duerme para hacernos operaciones, ¿verdad? Pero luego a lo mejor nos parece que nos hacen operaciones a corazón abierto, ¿verdad? De lo profundo que dormimos. Pero eso es descansar, incluso eso es descansar en Dios, ¿eh? Decía una persona venía de Estados Unidos a una casa de retiros que prácticamente está pues en el desierto. Y esa persona le decían sus amigas de allá de Estados Unidos: oye, pero ¿qué vas a hacer según tú de vacaciones a ese pueblo bicicletero, verdad? Ahí que no hay nada, prácticamente es el desierto. ¿Qué vas a hacer ahí, esa casa?
¿Por qué no te vas a Las Vegas? ¿Por qué no te vas a Miami? ¿Por qué no te vas a Nueva York de vacaciones? Y esta persona dice, yo sé lo que me descansa. A mí lo que me descansa es el silencio. A mí lo que me descansa es la oración. Lo que me descansa es leer, es escribir. Fíjense, el día que nosotros aprendamos a descansar, vamos a tener más tiempo para la oración. Y la oración debe estar centrada en la palabra de Dios. Eso es lo que descansa. Jesús nos dice, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Quieres descansar? Descansa en Dios. Él es el que nos da el verdadero descanso. Cuando vengamos a hacer oración, es bueno que traigamos nuestra Biblia o simplemente que medites sobre las lecturas del día. A ver, ¿qué me dice hoy a mí la palabra de Dios? Léela. Y así como hay algunos animales, como por ejemplo las vacas, rumean, ¿verdad? Después de que comen, ahí están rumeando toda la noche, ¿verdad? Entonces, rumear la palabra de Dios, leerla, meditarla, reflexionarla. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? ¿Qué me hace decirle a Dios su palabra? Hacer la oración. Y aquí en el Padre Nuestro, pues ahí está resumido todo lo que necesitamos, ¿verdad? Todo lo que necesitamos ahí viene. La importancia de la oración, la importancia de la palabra de Dios. Ningún libro va a sustituir la palabra de Dios, que tiene su eficacia. Nos dice hoy esa primera lectura del libro de Isaías: como baja del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven sino después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí sin resultado. La palabra de Dios por sí misma tiene su eficacia. Por eso, hermanos, como decía San Pablo, hay que anunciar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Así que cuando tengas dudas sobre qué hacer cuando vengas a hacer oración, medita las lecturas de la misa del día. Medítalas. Y ahí vas a encontrar lo que Dios te está pidiendo ese día. Ahí lo vas a encontrar. Ahí vas a encontrar muchas respuestas. Hay gente que dice, no sé, hace mucho que yo había escuchado esa palabra, pero hasta hoy, ahora sí que me cayó el 20. Hasta hoy entendí qué es lo que me estaba pidiendo Dios. Así es, ponerse en la sintonía de Dios, en la frecuencia de Dios, la oración. Ya les he comentado de una artista. Todavía vive esta artista, bueno, era artista de Hollywood. Ella estuvo en películas, por ejemplo, con Elvis Presley. ¿Les suena? Bueno, pues era famosa esa artista. Ella estuvo, por ejemplo, en la película de Hermano Sol y Hermana Luna. ¿Quién creen que la hacía de Clara? Esta artista. Es decir, era una artista muy guapa, mucho éxito. Y pues el trabajo la agobiaba ahí en Hollywood, y una amiga pues la invitó de vacaciones. Le dice, vámonos de vacaciones, pero no la invitó ni a Las Vegas, ni a Nueva York, ni a Miami. La invitó a un convento de religiosas. No, pues esta actriz dice, ¿yo qué voy a hacer con esas monjas? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Me van a poner a rezar? No, pues yo. Pues la convenció la amiga, se la llevó. Después de todo el estrés que traía,
estando allí en el convento, la misa, los cantos, los rezos, el silencio. Después de una semana que estuvo ahí, regresó renovada. Fíjense, el descanso. Después de que no quería ir, después estuvo regresando durante unos años a descansar, a tomarse sus vacaciones en un convento. Ella tuvo la oportunidad de casarse, de hecho ya tenía novio, ya tenía con quien casarse, una persona pues de mucho dinero, pero recibió una carta de la superiora de ese convento y le dijo: si quieres entrar al convento, este es el momento. Ustedes imagínense, estar en la cumbre de su carrera como actriz, estar ya para casarse, tenía con quién casarse, y le llegó esta propuesta. ¿Qué creen que hizo? No se pierdan el siguiente capítulo. No, véanlo, está su video, es Dolores Hart. Dolores Hart. A propósito de la oración, ¿verdad? Esta actriz, gracias a que se dio tiempo de ir a descansar en Dios, descubrió el plan de Dios, el proyecto de Dios en su vida. Porque ahí en el silencio escuchó la palabra de Dios. Ahí en el silencio escuchó el proyecto de Dios en tu vida. Y eso es la oración. No es simplemente venir a hablar, sino es venir a escuchar, a dejarnos transformar. Lo importante de la oración no es qué voy a hacer yo. Lo importante de la oración es qué va a hacer Dios en mi vida. Eso es lo interesante. Dejarnos transformar. Así como baja la lluvia y la nieve y empapa la tierra, y no va a regresar sino después de hacer su función. Así, leamos la palabra de Dios, meditémosla, dejemos que la palabra de Dios nos vaya transformando y que la palabra de Dios la hagamos vida. Mucha gente, el único evangelio que va a leer va a ser nuestro comportamiento. De ahí pues la gran responsabilidad que tenemos de hacer vida la palabra de Dios. Decía el Papa, y ya con eso termino, el Papa Francisco: dime cómo vives y te diré cómo oras. Así que estamos llamados, hermanos, a que ese venirnos a llenar de Dios en la oración y en los sacramentos se refleje allá afuera, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos. Que se nos note en nuestra manera de vivir que somos hombres de oración. Dime cómo vives y te diré cómo rezas.